Hola, soy Levi García Cuenca, estudiante de Ingeniería Civil en la Universidad de Alicante. El objeto del siguiente vídeo es la resolución de un ejercicio del tema 2 de hidrostática. La hidrostática es la parte de la hidráulica que estudia los fluidos en reposo y es fundamental para el diseño y construcción de estructuras hidráulicas. El ejercicio que voy a resolver es el siguiente. Se trata de un depósito con un fluido de agua con una pared inclinada y empotrada en el punto B. Aquí tenemos una visión aproximada de su geometría y las medidas y datos necesarios para la resolución de todos los apartados. El ejercicio lo voy a resolver utilizando dos métodos llamados método 1 y método 2. El apartado A nos pide obtener el empuje sobre la pared inclinada. Sabemos que el empuje que hay sobre la superficie, definida por los puntos A, B, es igual al volumen del diagrama de presiones. La presión es el peso específico del fluido por la profundidad donde se encuentra el punto. En este caso, el punto A es igual a 4 toneladas por metro y la presión en el punto B es la medida de distancia siempre en vertical, que son 12 metros. Es decir, que multiplicamos el peso específico del fluido por la distancia y obtenemos 12 toneladas metro cuadrado. Y recordar que esta presión es siempre perpendicular a la superficie donde actúa. Como vemos, el diagrama consiste en representar la presión sobre la superficie, que es donde queremos calcular el empuje. Para obtener el empuje es necesario conocer esa superficie del trapecio que vemos en pantalla, que es la semisuma de las bases 4 más 12 entre 2 por la altura, que es 16 partido raíz de 3 metros. Esta operación da un resultado de 73,9 toneladas metro cúbico. Si lo multiplicamos por la longitud, en este caso 7 metros, obtenemos el empuje total, que es igual a 517,3 toneladas. Este segundo apartado A', lo que voy a hacer es volver a calcular el empuje, pero esta vez dividiendo en dos la superficie de presión. Vamos a obtener por un lado un rectángulo y por el otro un triángulo. Con esto lo que consigo es simplificar los cálculos para el apartado C y además compruebo que el método utilizado coincide con el resultado del apartado A. Como vemos, cada diagrama tiene su empuje, que siempre se sitúa en el centro de gravedad de la geometría. El empuje 1 tiene una superficie de 4 toneladas metro cuadrado por la altura de 16 partido raíz de 3 metros y la longitud, en este caso, de 7 metros. Esto nos da un resultado de 448 partido raíz de 3 toneladas. El empuje 2, que es un triángulo, se sitúa también en el centro de gravedad, que corresponde con un tercio de la altura, medido desde la base. Obtenemos la superficie y casualmente el resultado es igual que en el empuje 1. El empuje total será la suma de ambos empujes, E1 más E2, siendo 517,3 toneladas, que coincide con el apartado A. Por lo tanto, sabemos que está bien resuelto. El siguiente apartado nos pide obtener la presión media.
La presión sabemos que se define como fuerza partido superficie, pero en nuestro ejercicio la fuerza es variable, porque se incrementa con la profundidad. La presión media se entiende que es igual a la fuerza total aplicada sobre la superficie partido por la superficie. Por lo tanto, la fuerza total es igual al empuje total, que recuerdo es igual a 896 partido raíz de 3 toneladas, y a la superficie, que es igual a la del paramento, es decir, a la superficie comprendida entre los puntos A y B por la longitud de 7 metros. Aplicando la fórmula, obtenemos una presión media de 800 toneladas metro cuadrado. El apartado C nos pide obtener el momento generado en el empotramiento del punto B. Este es producido por el empuje total, es decir, que el momento es igual a fuerza por distancia, y a su vez la suma del momento generado por el empuje 1 más el empuje 2, es decir, la suma de los empujes por la distancia desde su centro de gravedad nos va a dar ese momento en B. Por lo tanto, sabemos que el momento en B es igual al empuje 1, que es igual a 448 partido raíz de 3 por la distancia desde el punto B hasta la línea de acción donde se sitúa el centro de gravedad del rectángulo, que equivale a un medio de la altura, que en este caso es 16 partido raíz de 3 metros. Ahora añado el momento generado por el empuje 2, cuya fuerza es 448 partido raíz de 3 toneladas, y la distancia en perpendicular a la línea de acción y al punto B es de 1/3 de la altura del triángulo, que equivale a 16 partido 3 raíz de 3, y esto nos da un momento en B de 1991 toneladas por metro. Ahora voy a volver a resolver los tres apartados utilizando el método 2. Este método consiste en calcular el empuje de otra manera, que es aislando una cuña de fluido en contacto con la superficie sobre la que queremos calcular el empuje. Este empuje será igual a todas las acciones que afectan a esa cuña. Según vemos en la imagen, las acciones son las siguientes: el propio peso de la cuña, que vamos a llamar W1, donde su línea de acción pasa por el centro de gravedad de esa cuña, que es un triángulo. Después tenemos el peso de la cuña, que vamos a llamar de la cuña de arriba, llamada W2, que su línea de acción también está por el centro de gravedad del rectángulo, que es la mitad. Por último, la presión que ejerce el fluido que hay a la derecha. Como ya sabemos, la presión se define por el peso específico y la profundidad. Como vemos en la imagen, tenemos fuerzas en vertical W1 y W2, y tenemos fuerzas en horizontal que llamamos empuje horizontal 1 más empuje horizontal 2, que corresponden con la resultante del empuje del rectángulo y del triángulo respectivamente. Los pesos W1 y W2 se definen como el peso específico del fluido por el volumen, y los empujes son directamente el volumen del diagrama de presiones. El empuje se define como la suma vectorial de la fuerza vertical y la fuerza horizontal, que es la raíz de a al cuadrado más b al cuadrado, y nos da un empuje total, una resultante de 896 partido raíz de 3 toneladas, que esto equivale a 517,3 toneladas. Además,
podemos comprobar si el resultado es correcto de la siguiente manera, ya que el arcotangente de 448 partido entre 448 raíz de 3 es igual a 60 grados, y eso significa que el empuje es perpendicular a la superficie. En el apartado B es exactamente igual que en el método 1 y por lo tanto no voy a invertir demasiado tiempo en él. Sabemos que la presión media es igual a 896 partido raíz de 3, que es la resultante anterior del apartado, dividido por la superficie conocida de 16 partido raíz de 3 por 7 metros. Esto nos da un resultado igual a 800 toneladas. Y por último, calculamos el momento, que es el que da el empuje horizontal 1, el empuje horizontal 2, W1 y W2. Como vemos, los empujes horizontales van en sentido antihorario y el propio peso de la cuña y el peso 2 también van en sentido antihorario. El empuje horizontal 1 son 224 toneladas por la distancia. La distancia siempre es desde el punto donde se quiere obtener el momento hasta la línea de acción de la fuerza, que es un medio de 8, es decir, 4 metros, más el empuje horizontal 2. Repetimos la operación para peso W1 y W2 y obtenemos el momento en B, que es igual a 17.920 partido 9, o lo que es lo mismo, 1.991 toneladas metro. De esta manera comprobamos que los resultados en ambos métodos son iguales y por lo tanto son válidos ambos métodos. De esta manera ya estaría resuelto el ejercicio.